Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con cada uno de los participantes. Agradecerles que se hayan conectado para el día de hoy al webinar que tenemos. Mi nombre es Richard Kulke, gerente de soluciones de la empresa Offices. Asimismo, presentarles a Ana Alejo Pajuelo, especialista de la SUNAFIL. Comentarles en esta oportunidad y agradecerle por la participación constante que tiene en nuestros webinars que organizamos y con la SUNAFIL que nos apoya con especialistas, los cuales nos pueden enseñar cada día uno de los factores principales, tanto en nuestros derechos, qué beneficios tenemos, diferentes escenarios que hemos presentado a lo largo de este mes con los acompañamientos de la SUNAFIL en todos y cada uno de ellos. Asimismo, queremos comentarles que el día de hoy estamos hablando sobre derechos laborales de los trabajadores, en donde cada uno de nosotros vamos a poder conocer un poco más de cuáles son nuestros derechos, cuáles son posiblemente, por ejemplo, los horarios de trabajo, nuestros contratos, nuestros beneficios y muchos puntos más que a veces, porque el empleador lo pide o por la costumbre o nuestro día a día, nos olvidamos de estos puntos que son principales cuando estamos en un trabajo y principalmente que tenemos muchas veces la parte de nuestro día a día, el cual nos genera que nos metamos, como se dice, nos encasillemos en esa caja y nos olvidemos cuáles son nuestros derechos. Para poder empezar con esta presentación, permítanos presentarle. Nosotros somos la empresa Offices, una empresa peruana que pertenece a un grupo empresarial, Grupo Softland. Grupo Softland es una corporación española con más de 40 años en el mercado, con presencia en más de 12 países y al día de hoy muchas de nuestras soluciones son enfocadas a recursos humanos. Somos especialistas en brindar soluciones de recursos humanos y es por ello también nuestro objetivo de difundir mucho la legislación laboral. Que no solamente los clientes que tenemos a la fecha, sino el público en general pueda conocer todo lo que es la legislación laboral y no solamente el empleador, sino también el colaborador. Esta presentación es al público en general. ¿Ok? Es por ello que nosotros, si en caso ustedes en este momento quisieran evaluar o automatizar procesos, ustedes con nosotros siéntanse en esa confianza de poder tener a un socio estratégico quienes los pueden apoyar, los pueden guiar en todo su proceso de transformación y principalmente que puedan tener toda la información con un software que al día de hoy les va a ayudar en todo el proceso, no solamente para evitar generar infracciones laborales, que posiblemente no con maldad, sino que posiblemente no hice el proceso adecuado que me piden o no tengo los sustentos que acrediten, o posiblemente por tiempo o porque un Excel o una calculadora no es lo mismo que tener un software y me genere que mis tiempos de respuesta ante los pagos de los trabajadores, ante la renovación de un contrato, ante la solicitud de unas vacaciones, tenga esa respuesta inmediata. Offices automatiza y descentraliza todos sus procesos en una única solución, pero siempre teniendo como base la legislación laboral peruana, con lo cual vamos a poder, el día de hoy con la explicación, conocer mucho más cómo está fundamentado nuestro sistema y a qué obedece principalmente ante una configuración, una implementación de nuestras soluciones. No quiero quitarle más tiempo a Ana. Lo último que me queda decirle a ustedes es, síganos en nuestras redes sociales. Estamos generando no solamente este webinar, estamos en los últimos meses generando constantemente esta difusión con el apoyo de la SUNAFIL para quienes siempre estamos muy agradecidos por acompañarnos en estos eventos. Le doy pase en este caso a Ana para que pueda presentar el webinar del día de hoy, Derechos Laborales de los Trabajadores. Adelante, Ana. Muy buenas tardes, Richard. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad de poder dar a conocer
un tema tan importante como es lo relacionado a los derechos laborales de los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada. Estamos hablando del decreto legislativo 728. Vamos a iniciar entonces esta charla o esta conferencia. Por favor, muchísimas gracias a todos por su participación. Muy buenas tardes. Vamos a iniciar entonces. Un momento, por favor, para poder ampliar el PPT. Creo que ahora sí se visualiza en pantalla completa, ¿cierto? Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar y para hablar de este tema es importante mencionar lo que es la base legal, ¿no? La regulación. Esto lo vamos a encontrar en el Decreto Supremo 00397-TR, que corresponde al texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Asimismo, tenemos que mencionar el Decreto Supremo 196-TR, que corresponde al reglamento de la Ley de Fomento al Empleo. Dicho esto, vamos a comenzar entonces. Perdón, ya. Vamos a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Qué trabajadores pertenecen al régimen laboral de la actividad privada? Sabemos que en el Perú existe un régimen laboral de común aplicación para todos los trabajadores del sector privado y estamos hablando, como ya lo venimos diciendo, del decreto legislativo 728. Estar dentro del marco de este decreto legislativo o pertenecer al régimen laboral común o general, como a veces se le llama, conlleva a que el trabajador tenga por derecho ciertos beneficios legales, ¿no? Por ejemplo, lo correspondiente a la jornada de trabajo, al horario y trabajo en sobretiempo, lo correspondiente a una CTS, a gratificaciones, a una asignación familiar, vacaciones, seguro vida ley, seguridad social en salud y seguridad social en pensiones. Pero tenemos que rescatar que cada uno de estos puntos que acabo de mencionar cuentan con su propia regulación normativa. Por ejemplo, si hablamos de vacaciones, tenemos que dirigirnos al decreto legislativo 713, ¿no? Si hablamos de gratificaciones, tenemos que dirigirnos a la ley 27735. Si hablamos de jornada de trabajo, horario, trabajo en sobretiempo, tenemos que revisar el decreto legislativo 854. Entonces, tenemos que abordar cada norma para conocer sus alcances y las obligaciones que tiene que cumplir, por supuesto, el empleador. Pero si nos preguntamos si existen otros regímenes laborales en nuestro país, la respuesta es que sí, es afirmativo. Existen regímenes laborales especiales y estamos hablando, por ejemplo, del régimen especial de la micro y pequeña empresa, un régimen también bastante conocido al que pertenecen las microempresas de nuestro país y las pequeñas empresas siempre que éstas se encuentran debidamente registradas o acreditadas en el REMIPE de nuestro Ministerio de Trabajo, ¿no? Si estás registrado en dicha plataforma, entonces perteneces al régimen especial de la micro y pequeña empresa. Hay otro régimen laboral conocido, el régimen agrario. También hablamos del régimen pesquero, el régimen de construcción civil, entre otros, por lo que existen sus normas especiales para cada régimen. Pero ahora vamos a pasar a detallar lo que es el contrato de trabajo como tal. Por definición, el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades entre un trabajador que necesariamente es una persona natural y un empleador que no necesariamente debe ser una persona natural, puede ser también una persona jurídica. Puedo tener por empleador una persona que tenga RUT 10, persona natural con negocio, como puedo tener un empleador, perdón, con RUT 20, razón social, una persona jurídica, en virtud del cual el primero, en este caso el trabajador, se obliga y se pone a disposición del segundo, que es el empleador. ¿Qué pone a disposición? Su trabajo, ¿no? Su labor, su servicio. Y esto conlleva al pago de una remuneración. Es lo que recibe a cambio el trabajador por su labor, por su servicio. Pero si hablamos de contrato de trabajo, tenemos que mencionar que este contiene tres elementos esenciales. No podríamos hablar de contrato de trabajo si nos falta uno de los elementos que estamos viendo en pantalla. ¿Cuáles son esos elementos? Prestación personal del servicio. Eso significa que si a ti te contratan para realizar un trabajo, es porque tú reúnes, o al momento de la postulación,
Demostraste capacidad, competencia respecto a un determinado tema, conocimientos y experiencia. Entonces, si te contratan a ti, es porque quieren que tú realices el trabajo de manera personal. ¿Sería válido entonces delegar esta función a un tercero para que haga ese trabajo para el que tú fuiste contratado? Definitivamente no. No cumpliría este elemento, ¿no? Esencial. El, la prestación es personalísima, es de uno mismo. Remuneración. ¿Qué es la remuneración? Es el pago que recibes por tu trabajo. Es la retribución, ¿verdad? Que se te da. Esta puede ser en dinero, puede ser en especie y es de libre disposición del trabajador. ¿Qué significa esto? Que si a ti te depositan tu remuneración en tu cuenta sueldo, tú tienes la libertad de decidir cómo destinar ese dinero. Si quieres pagar el colegio de tus hijos, pagar temas, pagar vivienda, pagar servicios. Es tu decisión lo que hagas con tu dinero. Nadie puede inmiscuirse en ello. Subordinación, y este es el elemento tal vez más trascendente que tenemos que explicar, porque sobre eso a veces se genera justamente el tema de la desnaturalización del contrato de trabajo, que es un tema que me imagino quieren que se aborde en esta charla y lo vamos a abordar, por supuesto que sí. La subordinación es básicamente que el trabajador se sujeta a las disposiciones, a las directrices, a las órdenes de su empleador. Y es el empleador quien va a direccionar ese trabajo, quien lo va a dirigir. ¿Ok? Entonces hablamos de subordinación. El trabajador es un subordinado a las directrices de su empleador. Contratación laboral. De acuerdo al decreto legislativo 728, tenemos dos escenarios, dos tipos de contrato, de contrataciones. La contratación a tiempo indeterminado o a tiempo indefinido y la contratación sujeta a modalidad, que a diferencia del otro tiene un carácter más de, vamos a decir, de tener un plazo fijo, de tener un tiempo, nada más. Vamos a explicar primero el contrato a tiempo indeterminado. La norma nos dice que esta es la regla en la contratación. Es decir, debe prevalecer la contratación a tiempo indeterminado. Por ejemplo, si tú contratas a una persona para que realice una función en tu empresa, que tú sabes que es una labor de carácter permanente, que tu empresa siempre la va a requerir, lo deberías contratar a tiempo indeterminado. Es lo que corresponde, ¿no? No existe límite temporal. Es un contrato a tiempo indeterminado. No hay un final, por así decirlo. A menos que las partes se pongan de acuerdo sobre la extinción del contrato o en todo caso hay una renuncia o hay un despido, que son escenarios que se pueden dar. Pero por esencia es un contrato a tiempo indefinido. No exige formalidad alguna. El contrato puede ser verbal o puede ser escrito. Así es. Recordemos que los contratos no necesariamente para que se configuren como tal tienen que ser siempre por escrito. Todos los días nosotros como seres humanos realizamos contratos. Cuando, por ejemplo, tomamos un taxi en la calle, estamos haciendo un contrato con el taxista para que nos lleve a un determinado punto y negociamos y finalmente quedamos en un monto y eso le pagamos, ¿correcto? Eso es un contrato. Cuando vas a comprar al supermercado, haces un contrato. Nuestra vida está llena de contratos. Ahora bien, pensamos a veces erradamente que nuestros contratos siempre tienen que ser por escrito y no, puede haber contrato verbal. En el caso del contrato a tiempo indeterminado, no se exige que sea por escrito, puede ser verbal. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo es esto de que sea verbal? No entiendo, quiero que me lo expliques. Tengo un trabajador que he contratado. Él ha pasado el proceso de selección y es un candidato excelente. Decido contratarlo, pero lo voy a contratar a tiempo indeterminado. Entonces, no lo voy a hacer por escrito, lo hago ingresar a la empresa, por supuesto que, ¿qué es lo que tengo que hacer el primer día que un trabajador ingresa a mi empresa? Tengo que darlo de alta en el registro de la planilla electrónica, ¿verdad? Eso es lo que corresponde y eso es lo que voy a hacer. Y al momento que lo doy de alta, ¿qué debo colocar? Régimen laboral 728 y debo colocar ahí tiempo indefinido, ¿no? O de tiempo indeterminado. Eso es lo que tengo que hacer y con eso formalizo la contratación de ese trabajador. No necesito más.
Eso tenemos que tenerlo muy en claro. Ah, pero yo quiero hacerlo por escrito. Es totalmente válido también. Haces un contrato de trabajo y obviamente estableces ahí que es a tiempo indefinido, pero sin perjuicio, por supuesto, el tema del periodo de prueba. Recuerden que el periodo de prueba está implícito en la contratación. Siempre va a ser evaluado el trabajador en el periodo de prueba que le corresponda. Igual lo vamos a tocar más adelante el tema del periodo de prueba para poder explicar bien cómo se produce esto. Pasamos ahora al contrato sujeto a modalidad. Esto, a diferencia de lo que acabo de explicar, es la excepción en la contratación laboral. No es la regla. La regla es contratación a tiempo indeterminado. Esta es la excepción. Tengo una necesidad de contratar a un grupo de trabajadores porque tengo mayor demanda en el mercado de mi producto. Entonces lo contrato. Pero entendamos que esto es coyuntural o tiene un tiempo nada más, ¿no? Dependiendo de qué tipo de contrato sea. Está sujeto a un plazo, al plazo determinado o al plazo fijo, que es lo mismo. Le voy a poner un final a esa contratación, ¿verdad? De 3 meses, de 6 meses, de un año, lo voy renovando en el tiempo. Bueno, o puede existir también una condición resolutoria. ¿Qué es esto de la condición resolutoria? No lo entiendo. Voy a poner un ejemplo para que esto se pueda entender. Yo tengo una trabajadora que se va de licencia por maternidad. Ella es una trabajadora, vamos a suponer, a tiempo indeterminado. Se va 98 días, entonces yo contrato a otra trabajadora para que la supla en su puesto. Eso se ejecuta a través de un contrato de suplencia, que es de naturaleza accidental, ¿verdad? Entonces, coloco en la condición resolutoria del contrato de suplencia no un plazo, coloco justamente eso, una condición resolutoria, que es, por ejemplo, colocar que este contrato se dará por terminado, por finalizado, por extinguido, cual sea el término, al momento de la reincorporación de la trabajadora titular del puesto que está siendo suplido. Eso es una condición resolutoria para poderlo entender. Puede pasar, ¿y por qué coloco esto? Porque puede pasar que la titular no solo se tome los 98 días que por ley le corresponden la licencia por maternidad, sino que puede solicitar extender el tiempo de estar con su hijo a través de las vacaciones, que es un derecho que tiene la trabajadora que ha sido madre. Entonces, prefiero colocar una condición resolutoria y no arriesgarme, ¿no? Ese es básicamente el escenario. El contrato sujeto a modalidad está sujeto a la existencia de una causa objetiva. Esto es muy importante. Yo tengo que colocar en este contrato modal cuál es la razón, cuál es el motivo, cuál es la necesidad de contratar a este trabajador de manera temporal para mi empresa. Me olvidé colocar la causa justa, no lo hice, la causa objetiva, no lo consigné en el contrato. ¿Qué podría pasar? Desnaturalización del contrato de trabajo. Le coloqué la causa objetiva. La causa objetiva dice que el trabajador va a realizar la función A y B, pero el trabajador hace una denuncia en su NAFIL y vamos a suponer que después de una fiscalización se determina o se constata que el trabajador no hace la función A y B, hace la función C y D en el terreno de los hechos, en la práctica, en la realidad. Y ustedes saben que por primacía de la realidad prima lo real, prima lo que estamos verificando, ¿verdad? Entonces, cuando pasa eso, ¿qué se genera? Desnaturalización del contrato de trabajo. Y ahí el trabajador se convierte en un trabajador a plazo indeterminado, que es lo que corresponde. Hay que tener mucho cuidado con la causa objetiva porque es por esto lo que múltiples veces en un juzgado se da por desnaturalizado un contrato. Por último, debe constar por escrito. A diferencia del contrato anterior, que es a tiempo indeterminado, donde yo tengo la posibilidad de elaborar un contrato verbal o un contrato por escrito, es alternativo. Aquí sí tengo la obligación de que el contrato sea por escrito. Ahora, toco un tema muy importante también. Ustedes recuerdan que en el pasado los contratos de trabajo era necesario registrarlo en el Ministerio de Trabajo, ¿no? En el área de registro de contratos. Esto cambió a partir del año 2017, según recuerdo. Esto se modificó, por lo que se le otorgó la condición de facultativo a esta acción.
Eso no quiere decir que tú como empleador no tengas la obligación, muy aparte de lo que acabo de mencionar, de entregarle su contrato de trabajo al trabajador. Ya, el trabajador te pregunta a veces, ¿no? ¿Me puedes dar una copia? No corresponde una copia. ¿Por qué tendría que ser una copia? El contrato está suscrito por dos partes, empleador, trabajador. Son dos documentos originales, por lo que el trabajador merece y por derecho debe tener un ejemplar original de ese contrato. Y por la parte del empleador también su ejemplar original. Entonces, si tú me preguntas, ¿eso está regulado? ¿Eso es obligatorio? Es obligatorio. ¿Cuál es el plazo para que tú le entregues ese contrato de trabajo a ese trabajador? Porque existe un plazo legal. 3 días hábiles después de haberse suscrito ese documento. No lo hice en el plazo legal, cometiste una infracción. Hay que tener mucho cuidado con el tema de los plazos y con el cumplimiento de la obligación. Porque si un trabajador sale de la empresa y denuncia que no le entregaste el contrato y efectivamente no lo hiciste, ni tampoco sus adendas, estarías en una situación complicada por un tema de infracciones, que es lo que obviamente como empleador quieres evitar. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Contratos sujetos a modalidad. Tenemos diversos tipos de contrato y esto sí lo vamos a encontrar especificándose su naturaleza, sus plazos, el límite y demás. Lo vamos a encontrar, perdón un momento, por favor, disculpen. Ya, lo vamos a encontrar en el Decreto Supremo 397-TR. ¿Qué es ese decreto? Pues es el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728. Tenemos los contratos de naturaleza temporal. Por ejemplo, estamos hablando de inicio o incremento de actividades, necesidades del mercado, reconversión empresarial. Tenemos de otro tipo, los de naturaleza accidental, suplencia ocasional, emergencia. Tenemos los de obra o servicio, ahí mencionamos los de obra determinado, servicio específico, los intermitentes y los de temporada. Hay que revisar siempre este decreto supremo 397-TR para que entendamos qué tipo de contrato le corresponde a un trabajador de acuerdo a la causa objetiva que amerita o genera su contratación, ¿no? Porque muchas veces encontramos que la causa objetiva o la necesidad no corresponde con el escenario para lo cual la empresa lo ha contratado, hay una situación ahí que no corresponde y eso también puede generar desnaturalización. Entonces, revisar adicionalmente el tema de los límites para contratar. Tenemos plazos límite. No puedo tener a un trabajador contratado por necesidades del mercado 10 años trabajando en mi empresa. Eso es ilegal. La norma indica de que el plazo máximo es 5 años. Si estamos hablando de inicio o incremento de actividad, no es 5 años, es 3 años. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un trabajador que está contratado, que siempre ha estado contratado por necesidades del mercado? Y resulta que yo le renové los contratos y ya tiene en la práctica 8 años trabajando. ¿Qué pasa con eso? Se produce la desnaturalización, por supuesto, también. A los 5 años, esas contrataciones hasta los 5 años ha sido legal. Pero a partir del contrato, perdón, de la renovación, después de los 5 años, esos son contrataciones que ya son nulos. Esos contratos ya son nulos porque contraviene, transgrede lo especificado en la ley. Te pasaste del plazo, por ende es ilegal. Esos contratos son nulos, no tienen efecto. No había necesidad de renovaciones porque él ya pasó límite de 5 años. Él ya es un trabajador a plazo indeterminado. Y no solamente hay que reconocerlo, sino que tenemos que dirigirnos al T-Registro y hacer la modificación de los datos laborales, por supuesto, y convertirlo a plazo indeterminado. Ya no puede estar a modalidad, ya no debe.
Y tenemos otro tipo de contrato, que es el de tiempo parcial. Eso corresponde a jornadas de trabajo inferiores a las 4 horas en promedio diario. Este sí no tiene un límite temporal, pero sí cumple con ciertas formalidades, que debe constar por escrito, no puede ser verbal, tiene que ser por escrito, y a diferencia de los contratos modales mencionados hace unos minutos, este sí debe estar registrado en el Ministerio de Trabajo. Pasamos ahora a un tema muy importante que es la desnaturalización del contrato de trabajo. Esto es algo que definitivamente mucho, por supuesto, les preocupa a las empresas, que esto se produzca, que algunos errores, tal vez involuntarios, puedan generar una desnaturalización del contrato, ¿no? Entonces, el artículo 77 específicamente del Decreto Supremo 003-97-TR nos especifica las 4 situaciones que pueden producir la desnaturalización del contrato de trabajo. Primera situación es que el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo establecido o después de las prórrogas pactadas si éstas exceden del límite máximo permitido. Ejemplo, tengo un trabajador cuyo contrato vence fin de mes, fines de agosto, vamos a suponer de este año. Pero este trabajador en ningún momento recibió el llamado de recursos humanos para la suscripción de la renovación del contrato de la adenda correspondiente. Y siguió trabajando, porque a él se le permitió seguir ingresando, por supuesto, y seguir trabajando. Pasaron las semanas, pasaron los días, ¿no? Y el recursos humanos se da cuenta de que el contrato de él ya venció y él ha estado trabajando sin contrato. Si la empresa o recursos humanos, ¿no?, conoce de los alcances del artículo 77, ya se dio cuenta que ha generado esto, la desnaturalización del contrato de trabajo. ¿Qué sería lo correcto? Que la empresa reconozca la situación y, por supuesto, convierta a ese trabajador en a plazo indeterminado. ¿Sería lo correcto? Sí. ¿La empresa lo hace por lo general? Me parece que no. Y a veces hemos visto casos donde lo que hace la empresa es, por ejemplo, llamar al trabajador y decirle, ¿sabes qué? Firma tu adenda. No le dice nada más, por supuesto. Y lo que le hace hacer es firmar un documento con fecha anterior. Esto definitivamente no es correcto, es irregular, no es honesto, ¿no? El trabajador puede cuestionar y decirte, ¿por qué me haces firmar un documento con fecha anterior? Si hoy estamos otra fecha, ¿por qué no lo puedo firmar con la fecha de hoy? ¿No? Y surge ahí dudas. El trabajador se pregunta, ¿no? Algo está pasando aquí. Entonces decide asesoramiento, ¿no? Llamar, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo y preguntar. Y lo que le vamos a decir es que su caso se enfoca claramente en lo descrito en el literal A del artículo 77 del decreto señalado. Es decir, su contrato se ha desnaturalizado. Ya será la decisión del trabajador si, por ejemplo, quiere someter esto a un proceso judicial, ¿no? Y que sea un juzgado quien de alguna manera, después de analizado los hechos y los argumentos, ¿no?, y las pruebas, pueda determinar si el trabajador merece esa condición de ser trabajador a tiempo indefinido. Otra situación, por ejemplo, es cuando se trata de un contrato para obra determinado de servicio específico, si el trabajador continúa prestando servicios efectivos luego de concluida la obra en materia de contrato. Ocurre exactamente lo mismo que el caso anterior. Otro es en el caso de la suplencia, si el titular del puesto sustituido no se reincorpora vencido el término legal o convencional y el trabajador sigue laborando, ¿no? Tenemos ese escenario. Y el cuarto escenario es básicamente cuando el trabajador demuestra la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la ley. Aquí sí podemos encontrar varias situaciones. Pero voy a poner un ejemplo para que esto se pueda entender, ¿no? De casos prácticos que hemos tenido, ¿no?, a lo largo de nuestra experiencia en Sunafil. Eh, por ejemplo, tenemos la denuncia de un trabajador que indica que fue contratado por la empresa como locador de servicios. Sin embargo,
la empresa, lejos de darle un trato como locador, lo que hizo es darle un trato como trabajador. Para entrar en materia, es importante señalar las diferencias de lo que es un contrato de locación de servicios y de lo que es un contrato de trabajo. Creo que ya el contrato de trabajo ha quedado clarísimo, ¿no? Lo he explicado. Tres elementos esenciales, entre los cuales está la subordinación, que es el elemento tal vez más trascendental que podríamos rescatar. En el contrato de locación de servicios, primero, este contrato de locación de servicios está regido por una norma. ¿Por una norma laboral se preguntarán? La respuesta es que no, de ninguna manera. El contrato de locación de servicios está regulado por el Código Civil peruano. Me parece el artículo 1350 y algo, no me acuerdo muy bien. La contratación de un locador de servicio, básicamente, o mejor dicho, el contrato de locación de servicios se compone también por tres elementos esenciales, igual que en el contrato de trabajo, pero con una diferencia. En la locación de servicios encontramos prestación personal de servicio, retribución, que es algo muy similar a la remuneración, pero se le denomina retribución, y la más importante, autonomía. ¿Qué significa esto? Que el locador de servicios no es tu trabajador, es un proveedor, es con quien tú contratas para que te brinde un determinado servicio o te entregue un determinado producto, pero no se somete a tus órdenes, no se sujeta a tus reglas. Él suscribe un contrato de locación de servicios donde pacta cuándo te va a entregar el producto o el servicio por el cual tú lo estás contratando, y si es que no cumple, se aplica una penalidad. No cumple. ¿Puedo notificarle un memorándum al locador de servicios? De ninguna manera. Tú no le puedes notificar un memorándum. Porque si tú haces eso, le estás dando trato de trabajador. Tú mismo estás desnaturalizando ese contrato con el trabajador. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en la práctica? En múltiples oportunidades se ha encontrado que al locador de servicios se le da trato de trabajador, le das horario de trabajo, le obligas a que venga a trabajar de 8:30 a 5:30, le entregas un correo, le generas un correo electrónico institucional, le obligas a que registre su entrada y su salida, le entregas un uniforme, le notificas memos, le remites correos dándole órdenes. Y todos esos hechos no hacen más que demostrar que ese señor no es un locador de servicios, sino más bien un trabajador. Es ahí que nosotros aplicamos un principio laboral muy conocido que se denomina principio de primacía de la realidad. ¿Qué es el principio de primacía de la realidad? Que por más que los documentos digan una cosa o determinada situación, supuestamente, primará lo corroborado, lo constatado en los hechos. Primacía de la realidad. Entonces tú puedes como empleador decirme, ¿no? Y eso es lo que a veces vemos en los expedientes. Aquí está el contrato de locación que acredita fehacientemente que esa persona es un locador de servicios. Eso dice tu documento. Pero en la práctica, el inspector lo encontró trabajando en un escritorio bajo un horario de trabajo. Es decir, subordinaste al locador. Tú mismo desnaturalizaste esa relación, que se convirtió, por supuesto, en laboral. ¿Y qué corresponde cuando un trabajador ya su contrato se desnaturalizó? ¿Qué le corresponde? ¿Qué le genera? Enmarcarse dentro del decreto legislativo 728. Ya nos olvidamos del contrato de locación de servicios, nos olvidamos del Código Civil y lo enmarcamos en un régimen laboral general, que es el que le corresponde. Por ende, le corresponde también los beneficios sociales que son gratificación legal, CTS, bonificación extraordinaria, vacaciones y otros derechos, desde el primer día de su prestación de servicios.
Y ahora pasamos a hablar sobre el periodo de prueba. ¿Qué es el periodo de prueba? Bueno, durante el periodo de prueba, básicamente el empleador está en la potestad de poder evaluar las competencias, las aptitudes, el compromiso, los conocimientos, ¿no?, del trabajador. Tú le asignas un periodo de prueba de 3 meses como mínimo. Si es un trabajador de confianza, será de 6 meses. O si es un trabajador, un personal de dirección, puede ser un periodo de prueba de 1 año. ¿Qué pasa con el periodo de prueba? Yo estoy evaluando al trabajador diariamente y veo y noto que el trabajador, por ejemplo, llega tarde, falta, no justifica sus inasistencias, no cumple con el trabajo encomendado, por ende, no reúne lo que yo necesito para mi empresa. ¿Qué decisión puedo tomar? Lógicamente, puedes cesarlo, ¿verdad? Me preguntas, ¿yo necesito explicarle la motivación del cese? ¿Estoy obligado, de acuerdo a ley, a decirle por qué lo estoy cesando? La respuesta es que no, no estás obligado. ¿Y por qué? Porque la ley no lo señala de esa manera. La ley no te dice estando obligado a decir la razón y la motivación de por qué lo estás cesando, no. Será en todo caso facultativo para que tú le expliques, para decir, si es que tú quieres explicarle la razón, pero obligado no estás. Por lo que si un trabajador te dice, pero me tienes que decir, no, yo no te tengo que decir, la norma no me obliga a decirte la razón, ¿no? Eso también hay que tenerlo en consideración. Pregunta, ¿el trabajador debe superar el periodo de prueba para ser registrado en planilla? La respuesta es que no. El periodo de prueba no tiene en absoluto nada que ver con el alta en el registro. Eso no tiene absolutamente nada que ver. De acuerdo a ley, sabemos que tenemos que registrar al trabajador en el primer día de la prestación de servicios. Yo no puedo decir, por ejemplo, te registro después de 3 meses si es que superas el periodo de prueba. De ninguna manera. Tú lo tienes que registrar desde el primer día. ¿Vencido el periodo de prueba existe protección legal frente al despido arbitrario? Sí. Es decir, 3 meses, un día, tú ya tienes protección legal. 3 meses, un día, la empresa me llama y me dice que me debo ir, que estoy cesado. No, aquí sí, como se pasó el plazo, le puedes exigir que se proceda al procedimiento legal del despido. Es decir, te tiene que notificar una carta de preaviso de despido imputándote una falta grave y señalándote las razones por las cuales te está cesando, te pretende despedir. Aquí no cabe el que si quiero le digo, si no quiero no le digo. Pasado los 3 meses, tienes protección frente a despido arbitrario. Pero si, por ejemplo, pasado los 3 meses, un día llegas a la puerta y no te dejaron ingresar, eso configura en un despido arbitrario. ¿Sí? Un despido arbitrario. No se te comunicó la razón por la cual se te despide. No se te notificó el documento legal, que es la carta de preaviso, que tenías que recibir, en la cual se te debía dar, porque la ley lo manda, 6 días naturales para que puedas, en ejercicio de tu derecho a la defensa, responder a esas imputaciones que hacen sobre tu conducta. Eso no se respetó. Y si no se respetó eso, eso es un despido arbitrario. ¿Qué puedes hacer? Denunciar en la comisaría del sector del centro de trabajo, no la comisaría de tu casa, la comisaría del centro de trabajo, donde tú laboras. Y luego puedes constituirte en la SUNAFIL para la verificación del despido arbitrario y seguir tu procedimiento correspondiente, por supuesto. Pasamos ahora al certificado de trabajo. Este es un documento muy importante que la empresa te tiene que entregar obligatoriamente dentro de las 48 horas de extinguido el contrato de trabajo. El empleador, cuando se extingue el contrato de trabajo, tiene que entregarte este documento, pero no hay que olvidar también, y sí quiero mencionarlo, el pago de la liquidación de beneficios sociales. Es una obligación. Eso no lo podemos dejar para luego o cuando tenga tiempo. O mi empresa tiene como política pagarte la liquidación en 2 meses, en 3 meses.
creyendo tal vez la empresa, ¿no? Que sus normativas internas, tal vez sus lineamientos internos, ¿no? Está por encima de la ley, ¿no? Y eso no está bien. La ley está por encima de tus normas internas, y más aún si tus normas internas contravienen la ley. ¿Cuál es la primera norma del Estado? La Constitución, tratados internacionales, luego están todas las demás normas, ¿no? Los decretos, los decretos supremos, los decretos legislativos, la ley, etcétera. La Constitución dice algo muy importante que yo siempre lo digo durante mis charlas. La Constitución señala que el pago de las remuneraciones de los trabajadores y los beneficios sociales tiene carácter prioritario frente a cualquier obligación X que tenga el empleador. Ejemplo, yo tengo deudas con los bancos, tengo acreedores, pero también tengo deudas laborales con mis trabajadores. Por orden de prelación, ¿cuál prevalece? De acuerdo a lo que me dice nada menos que la Constitución, que es nuestra primera norma de Estado. Pues las remuneraciones. Tú tienes que priorizar el pago de los salarios. Y la Constitución también señala el por qué tienes que priorizarlo. Porque las remuneraciones tienen un carácter alimentario. Nunca nos olvidemos de eso. Gracias a nuestra remuneración que recibimos, podemos subsistir, pagar nuestros alimentos, servicios, el colegio de nuestros hijos, nuestra educación, vivienda, vestido, medicamentos, etcétera. Es indispensable para nuestra vida, ¿verdad? Entonces no lo podemos dejar para luego, para cuando tenga tiempo, porque estás transgrediendo un derecho fundamental que tiene el trabajador de que le pague su remuneración en el plazo, no que a él de capricho te lo está pidiendo, sino porque la ley lo manda así. ¿Cuál es el plazo? 48 horas. ¿Dónde lo dice? Hay que revisar. Decreto Supremo 197-TR, el texto único ordenado de la ley STS. Ahí nos menciona que los pagos tienen que hacerse dentro de las 48 horas de extinguido el contrato de trabajo. Aparte de eso, de la liquidación, tenemos que entregar el certificado de trabajo. ¿Y este certificado de trabajo qué debe contener? El tiempo de servicios y la naturaleza de las labores desempeñadas. Mi certificado dice solo mi tiempo de servicios, nada más. ¿Puedo reclamarle a la empresa que me emita un nuevo certificado conforme a ley? Sí, puedes hacerlo. Estás en todo tu derecho de reclamar, porque eso es lo que mínimo tiene que señalar. A ver, si yo me retiré de la empresa en excelentes términos, muy amigable fue mi salida de la empresa, y le quiero pedir al empleador, a mi ex empleador, que señale o dé una apreciación de mi conducta o de mi rendimiento. ¿Puedo pedirlo? Por supuesto que sí. Si tú lo pides y tú eres empleador, recibes esa petición, tienes que pronunciarte respecto a dicho pedido. No puedes emitir un certificado respecto a estos dos puntos que están en pantalla y no hacerle caso, vamos a decirlo así, a lo que te está pidiendo, que es la apreciación. Porque si lo tienes peticionado, lo tienes que decir en el certificado. Pasamos ahora a la jornada y horario de trabajo. Eso también es muy importante. Nosotros sabemos que bueno, estamos hablando de la norma legal laboral peruana, por supuesto, ¿no? Tenemos una jornada ordinaria máxima de trabajo. Es una protección, ¿verdad?, a nuestros derechos como trabajadores. Quiere decir que a raíz de esto, el empleador no puede exigirnos que trabajemos 12 horas continuas, ¿verdad? Tenemos derecho a que se respeten nuestros máximos legales de acuerdo a la Constitución y a la Ley de Jornada de Trabajo, Decreto Legislativo 854. Quiere decir que mi jornada no debe exceder de las 8 horas diarias, y si en caso se excede, no debe superar en su defecto, ¿no?, las 48 horas semanales como máximo. No puedo trabajar más de eso. Pero ¿qué pasa si trabajo más de eso? ¿Estaríamos hablando de jornada de trabajo? No, porque esa ya la cumplí, mis 48 horas como máximo.
ese exceso a mi jornada, esas horas que yo trabajé de más, se le denomina horas extras. Y esto sí lo voy a explicar con mucho detalle porque es importante entender cuándo estamos frente a las horas extras y cuándo estamos, por ejemplo, frente al pago por trabajar un día domingo, que es mi día de descanso semanal obligatorio, o trabajar un feriado. Son dos escenarios totalmente distintos y están regulados normativamente de manera separada, cada uno bajo su norma específica. Primero voy a comenzar con las horas extras, explicarlo muy bonito para que se pueda entender y luego voy a explicar respecto a lo otro, ¿sí? Porque sobre eso tengo muchas consultas siempre y a veces no queda muy claro el tema y quiero que se entienda, ¿sí? Por eso vamos a dar ejemplos incluso para que se pueda entender mejor. Bueno, las horas extras están por característica ligadas a mi jornada de trabajo ordinaria. Ejemplo, yo trabajo de lunes a viernes de 8:30 a 5:30 de la tarde. Llegó el lunes y yo llegué más temprano. Llegué a las 6:30 de la mañana. Sí, yo sé que tenía que entrar a 8:30, pero yo llegué más temprano. ¿Y por qué? Porque tengo trabajo, porque tengo que avanzar. Esas 2 horas no son parte de la jornada. Mi jornada empieza a 8:30, pero yo marqué 6:30. ¿Qué son esas 2 horas? Horas extras. Mi salida es a las 5:30, pero yo me tengo que quedar. Tengo mucho trabajo. 5:30, 6:30, 7:30, 8:30 y a las 8:30 marco mi salida. Mi jornada terminó a las 5:30, pero yo me quedé 3 horas más. ¿Qué son esas 3 horas más? Horas extras. En total, ese lunes, ¿cuántas horas extras hizo esa trabajadora? Aparte de sus 8 horas que la cumplió, por supuesto. Pues hizo 5 horas extras. Nótese la característica. Las horas extras están ligadas a la jornada de trabajo. Ese día ya tiene que ir a trabajar, solo que se quedó en exceso o vino antes de, ¿no? No se olviden esa característica porque eso tiene que quedar muy claro para que podamos entender luego lo que voy a explicar más adelante respecto a lo del domingo y de los feriados, ¿sí? Dicho esto, ¿cómo se pagan las horas extras? Bueno, la ley establece de que se tiene que pagar un recargo del 25% sobre el valor hora por cada hora extra si hablamos de las 2 primeras horas extras. A partir de la tercera hora extra en adelante, será del 35% sobre el valor hora por cada hora extra. Y para entender esta parte, vamos a poner un ejemplo. Tengo una trabajadora que percibe una remuneración mensual de 1.200. Esto lo vamos a dividir entre 30. ¿Y por qué? Porque es una remuneración mensual. Siempre lo dividimos entre 30. Pero el mes tiene 31 días o el mes tiene 29 días. ¿Lo debo dividir entre 29 o entre 31? No. Siempre lo vas a dividir entre 30. Eso no te olvides, independientemente de cuántos días tenga el mes. Dividimos entre 30 y obtenemos que el valor día, es decir, por cada día de trabajo se le paga a esa trabajadora 40 soles. Quiero sacar el valor hora. Muy bien, entonces vas a hacer esta división. Esos 40 soles diarios lo vas a dividir entre 8, porque el trabajador diariamente elabora 8 horas. Y obtenemos como el valor hora 5 soles. Eso es lo que le pagan a esa trabajadora por cada hora de su trabajo, 5 soles. 5 soles. Vamos a obtener ahora, o vamos a calcular la sobretasa del 25%. Sacamos el cálculo que es 1.25 soles, ¿no? Es el 25% de 5 soles, 1.25 soles, y lo vamos a sumar, ¿verdad? 5 más 1.25 son 6.25. Quiere decir que por esas 2 primeras horas, ¿se acuerdan el ejemplo que les di de la trabajadora que llegó 6:30 y se fue 8:30 de la noche? Ya. De 6:30 a 8:30, se le debe pagar 6.25 por cada una de esas horas, ¿no? 6:30 a 8:30. Son 2 horas. Y las que se quedó en la tarde, que es a partir de la tercera hora, se le va a tener que pagar
la sobretasa del 35%. Es 6,75 por cada hora. Serían 6,75 por cada una de esas 3 horas adicionales que se quedó. Y así es la forma de calcular estas horas extras y tienen que estar reflejadas en la boleta de pago. No se olviden, no es solamente sacarle el cálculo a ustedes por su cuenta y luego depositar en la cuenta sueldo lo que corresponda, sino que la tenemos que reflejar en la boleta. El trabajador tiene que ver cómo le has calculado esas horas extras. Ahora, si tú me preguntas, ¿hay otra forma de compensar las horas extras? Por ejemplo, si tú como empleador dices y revisas la ley, ¿no? Dices, ¿mi única alternativa es pagar eh, o es que puedo compensar? Pues sí, tienes la posibilidad de poder compensar, ¿no? En este caso, te pones de acuerdo con el trabajador para la compensación de otro día con descanso. Se quedó las horas extras, ya otro día le vas a dar 5 horas de compensación. Pero eso requiere de una formalidad que tiene que ser por escrito. Y ahora voy a explicar, no, más adelante voy a explicar el tema de los días domingos, porque justo tengo un PPT para ese tema, no quiero adelantarme mucho. Vamos a seguir y llegado su momento ya voy a explicar cómo es el tema del pago en feriado y en domingo de descanso semanal obligatorio. Pasamos al horario de refrigerio. El horario de refrigerio, de acuerdo a la ley, es de carácter obligatorio y no puede ser inferior de 45 minutos. Hace un momento di esta misma charla y me preguntaron, yo tengo un convenio con los trabajadores y nosotros hemos establecido, porque los propios trabajadores me pidieron eso, que el horario de refrigerio solo va a ser de 30 minutos. Me preguntaron si eso estaba bien y la respuesta es que no, no está bien. Hay que tener en consideración que tú puedes ser accesible con el trabajador. Tú puedes buscar ayudarlo, comprender la situación que tienen, por supuesto, de querer estar el menor tiempo posible y poder estar más tiempo con la familia. Pero si tú, al aceptar esa medida, al adoptar, al convenir con el empleador, ello te va a colocar a ti en una situación muy, muy delicada por el hecho de contravenir la norma, tú como empleador vas a ser sancionado por eso. No al trabajador, por supuesto, se sanciona a la empresa. Y tú no le vas a atribuir la responsabilidad al trabajador y decirle, no, por la culpa del trabajador. No puedes hacer eso, la responsabilidad es tuya y no puedes excusarte de ella. Entonces hay que tener en cuenta de que siempre, antes de adoptar una medida, hay que preguntar, hay que asesorarse, ¿ok? Si no tenemos, por ejemplo, un asesor legal a la mano que nos pueda ayudar, no tenemos un área legal en la empresa, puedes llamar al call center de Sunafil o al call center del Ministerio de Trabajo y los abogados laborales te van a asesorar y te van a decir, no haga eso, eso contraviene la ley y te va a dar incluso la base legal, porque esa es la obligación del especialista, decirte en qué norma se ciñe eso, ¿no? Entonces no puede ser inferior a 45 minutos, eso no es válido. Otro detalle importante, el horario de refrigerio debe otorgarse durante la jornada de trabajo. No es válido, por ejemplo, acordar con el trabajador que el horario de refrigerio se va a tomar antes de iniciar la jornada, de tal manera que el trabajador de seguidito trabaja sus 8 horas y al término a su casa, ¿no? No es válido. La norma nuevamente señala dentro de la jornada de trabajo, lo que te obliga a ti como empleador a darlo dentro de esa jornada. Si el trabajador te dice, pero ¿por qué, empleador? Si a ti te da lo mismo, yo finalmente trabajo mis 8 horas, la jornada no es parte, la jornada esta del refrigerio no es parte de la jornada de trabajo, este horario, ¿no? Entonces yo voy a trabajar mis 8 horas, no te afecta el que me lo des antes. Sí me afecta, porque si yo hago eso, contravengo la norma y por supuesto me van a sancionar. ¿Y quién va a pagar la multa? ¿Tú la vas a pagar? No, la voy a pagar yo, porque yo soy el responsable, soy tu empleador, yo la voy a pagar. No puedo hacerlo, no es que no pueda, no es que no quiera, es que no puedo. La ley no me lo permite. Eso es lo que tenemos que decirle. Y es más, acá está la base legal. Acá lo dice. Léelo para que te des cuenta. No es mi capricho. Es que no puedo hacerlo.
no es correcto, no es legal. Tenemos que ser bien directos con los trabajadores cuando tengamos situaciones así. Descansos remunerados. Ahora sí vamos a pasar a los descansos remunerados, que también es un tema muy consultado, y es en el marco de lo regulado en el decreto legislativo 713, que es la ley de descansos remunerados. ¿Qué pasa con el domingo de descanso semanal obligatorio? Que es por lo general que se les otorga a los trabajadores. A ver, el descanso semanal obligatorio significa que el trabajador tiene mínimo 24 horas continuas de descanso en una semana, ¿no? En 7 días. Preferentemente deberá ser otorgada en día domingo, dice la ley, pero al no ser obligatorio, porque la norma habla de preferencia más no de obligatoriedad, significa, eh, significa de que yo puedo pactar con mi trabajador que su día de descanso semanal obligatorio sea, por ejemplo, un lunes y que el domingo sea como cualquier día laborable, ¿verdad? Es totalmente válido. Caso, ¿qué pasa si yo tengo un horario de trabajo de lunes a sábado y de acuerdo a mi contrato yo descanso el domingo? Ese domingo yo descanso. Ya habíamos hablado que nuestra remuneración es por 30 días, ¿verdad? Es por 30 días. Nos pagan nuestros días que trabajamos, efectivo físicamente, pero también nos pagan ese día que descansamos. Mi sueldo es 1.200 entre 30, vamos a suponer 40 soles diarios. Ese domingo a mí me toca descansar. Es mi descanso semanal obligatorio, ese es mi derecho. Y me lo paga la empresa, 40 soles. Pero ese día la empresa me llama y me dice, por favor, necesito tu apoyo, cubre este servicio. La persona que tenía que venir no pudo venir, está enfermo, tiene un problema familiar o no sé. Ya, no hay problema, voy. Yo voy a trabajar. ¿Cuánto me tiene que pagar la empresa por haber trabajado ese domingo que no tenía que trabajar, merecía descansar y me lo pagaban desde ya? Aquí aplica el pago de la triple remuneración diaria. Hay que revisar el artículo 3 del decreto legislativo 713. La primera remuneración es lo correspondiente a la que yo debía percibir por descansar, 40 soles. Esa sí o sí ya me la va a pagar. Segunda remuneración de 40 soles por haber trabajado. Y tercera remuneración, que es el 100% de la sobretasa. Por ese día me deberá pagar en total 120 soles. Ojo que me deberá pagar si es que no me ha dado un descanso sustitutorio en esa misma semana, porque eso también lo señala la ley. Descanso sustitutorio en la misma semana significa que si esta persona trabajó el domingo, tienes domingo, bueno, ya lo cuentas desde el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta el sábado para darle el descanso sustitutorio. No le diste el descanso sustitutorio hasta el sábado, llegó el domingo, llegó el lunes, ya no le puedes dar. Le tienes que pagar la triple remuneración diaria. Y eso aplica también para los feriados. Los feriados también están regulados en el artículo 6 del decreto legislativo 713. Podemos ver en pantalla los feriados nacionales, ¿verdad? Que van desde el 1 de enero hasta el 25 de diciembre, que corresponde a Navidad. Si yo trabajo en un feriado, por ejemplo, el 7 de junio, que no debo trabajar, es un feriado, yo descanso y me lo pagan, va a aplicar lo mismo que he explicado en el caso anterior, de la triple remuneración diaria. Pasamos ahora al descanso vacacional. El descanso vacacional corresponde a 30 días de descanso por un año consecutivo ininterrumpido de prestación de trabajo o de servicio. La remuneración vacacional es equivalente a la que el trabajador hubiera percibido habitualmente en caso de continuar trabajando. Si mi remuneración habitual es 5.000 soles, vamos a suponer, mi remuneración vacacional será de 5.000 soles. La oportunidad del descanso vacacional será negociada, acordada, convenida entre las partes, empresa-trabajador. Pero si no se logra un acuerdo respecto a cuándo se va a ejercer las vacaciones, a falta de acuerdo, ¿quién va a decidir? Pues va a decidir el empleador. Tú eres el trabajador y me dices, no me parece. ¿Por qué tiene que él decidir? Pues yo te digo por qué. No te olvides que tú te sujetas por principio a las directrices de tu empleador. Tu empleador tiene facultad de dirección. Por eso es que él puede decidir.
¿Cuándo se generan las vacaciones? Voy a dar un ejemplo. Yo trabajé enero, 1 de enero, entré a la empresa. Del 1 de enero de 2023, voy a poner un tiempo atrás porque voy a coger periodos a futuro, ¿sí? Por favor, para que se pueda entender. 1 de enero de 2023 hasta diciembre de 2023 yo cumplí un año ininterrumpido de trabajo. Llegó el 31 de diciembre. El 1 de enero de 2024 se generó mi derecho de 30 días a mi descanso vacacional. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tiene la empresa para darte el descanso vacacional de esos 30 días? Pues tiene del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024. Ni un día más. Y lo digo por qué. Porque si te pasas de ese plazo, vas a tener que pagar la triple vacacional, que ahorita lo voy a explicar. Entonces tienes que tener cuidado. Te venció el plazo, llegó enero de 2025 y decir, por ejemplo, bueno, ya se pasó el plazo, lo voy a programar para el 2025 y con eso ya no pasa nada. Estás equivocado. Estás equivocado. No puedes hacer eso. Eso no es correcto. Porque le estás desconociendo el derecho a pago de lo que es la indemnización vacacional. Porque tu plazo tenía un límite. Tu plazo tenía un límite. Y si no respetaste ese plazo y no le concediste su descanso vacacional oportunamente al trabajador, estás obligado a pagar la indemnización vacacional. Voy a la base legal, artículo 23 del decreto legislativo 713. Lo dice textualmente la norma. En los casos en que los trabajadores no disfruten del descanso vacacional dentro del año siguiente a aquel en el que se adquiere el derecho, deberá percibir una remuneración por el trabajo realizado. Y esto ya fue pagado en el momento que el trabajador debía descansar, pero no descansó. Vamos a suponer que la remuneración es de 5.000 soles. Esa ya se la pagaste en el año 2024. Él siguió trabajando. Segunda remuneración de 5.000 soles por el descanso vacacional adquirido y no gozado. Segunda remuneración. Tercera remuneración que corresponde a una indemnización por no haber disfrutado de su descanso vacacional. ¿Cuánto le estarás adeudando al trabajador? 10.000 soles, que es lo que le vas a tener que pagar. Porque si no, estás cometiendo una infracción. Pasamos ahora a los beneficios laborales. Y vamos a acelerar, disculpen por favor, estoy tratando de abordar los temas con ejemplos para que esto se pueda entender. El interés de mi parte siempre es que la charla o la información, perdón, quede clara. Me gusta que de verdad se entienda. Entonces, y eso genera a veces que se me extienda, a veces, o me extienda, mejor dicho, en las charlas o en las conferencias y el tiempo me gane. Pero voy a tratar de avanzar un poquito de aquí para adelante más rápido, iguales son temas ya mucho más puntuales. Lo más esencial ya se ha tocado. Beneficios laborales, esto lo conocemos todos, ¿verdad? La gratificación legal, fiestas patrias, Navidad, se tiene que pagar la primera quincena de julio y de diciembre. Acompañado a eso, tenemos que pagar la bonificación extraordinaria, que es el 9% si es que perteneces a la salud, 6,75% si es que perteneces a una EPS, la CTS, que se deposite la primera quincena de mayo, la primera quincena de noviembre, la asignación familiar está, bueno, en este caso corresponde al 10% de la remuneración mínima vital, 113 soles, y se tiene que pagar al trabajador que acredite tener uno o más hijos menores de edad. Eso por un lado. Pero si tiene hijos mayores de edad, también le corresponde siempre que se demuestre que, que estos jóvenes están cursando estudios superiores, ya sean institutos o universidades, pero que sean superiores. O también cuando el trabajador tiene un hijo mayor de edad que tiene una discapacidad severa. En esos casos corresponde pagar la asignación familiar. Las utilidades también va a corresponder siempre que se desarrollen actividades que generen rentas de tercera categoría y que tenga esta empresa más de 20 trabajadores. ¿Ok? Si se cumplen esos requisitos, también debe repartir el 8% o el 10% de las utilidades que haya percibido durante el año gravable, 2024 sería en todo caso, ¿no? El seguro de vida ley es obligatorio desde el primer día de la prestación de servicios y no es, por ejemplo, ¿no? Yo soy una microempresa, ¿estoy obligado a contratar el seguro de vida ley? Sí. Aquí no se hace una distinción o una exclusión porque perteneces a determinado régimen, no. Todos los regímenes laborales de nuestro país tienen obligadamente que contratar el seguro de vida ley.
Pasamos ahora ya al seguro social en salud, y esto básicamente es el aporte que se hace del 9% al e-salud, ¿no? Para lo que es el aporte contributivo para el seguro social, cobertura al 100%. Y tenemos también el seguro social en pensiones. Esto es un tema que se ha tocado mucho en estos últimos días, ustedes ya lo saben, pero tenemos que entender que la seguridad social en pensiones de nuestro país, el sistema previsional peruano, está compuesto por dos sistemas, el nacional y el privado, ¿no? El nacional a cargo de la ONP, el privado a cargo de la AFP. Eh, la capacidad de elección que tiene el trabajador se debe respetar. Por ejemplo, si tú tienes un trabajador que ha ingresado el primer día a tu empresa y es su primer trabajo, tú sabes que va a llegar el momento que él se va a tener que afiliar y es lo que corresponde. Tiene que afiliarse a un sistema previsional. Tu deber como empleador es informarle a través del boletín o de los boletines cuáles son las características o ventajas de cada sistema. Pero tu deber no es inducirlo, ¿no? O no estás en ese derecho de inducirlo a una determinada elección. No puedes hacer eso, eso es ilegal. Tú tienes que informarle y el trabajador solo, de manera libre y voluntaria, decidirá qué sistema quiere para él, cuál le convence más. Hay que tener mucho cuidado con eso porque eso a veces se advierte por parte de algunas empresas. Ahora, en el caso de pertenecer a la ONP, se te descuenta el 13% de la remuneración, ¿no? Se te deduce. Y en el caso de pertenecer a la AFP, se te descuentan tres conceptos: el 10% de la remuneración, la prima de seguro y la comisión que cobra la AFP. En lo que se refiere a la prima de seguro, hablamos del seguro de sepelio y el seguro de invalidez, ¿no? Que en caso fallezcas o tengas un accidente o una enfermedad que te genere una invalidez, pues el seguro te va a cubrir. Bueno, en el caso de sepelio te devuelve una UIT, que es 5.350 en caso se produjera este año el trámite, y en el caso de periodo de invalidez, un porcentaje de la remuneración que percibías, ya sea del 50, 70, 100%, de por vida, vitalicio, siempre que se acredite que la incapacidad que tiene este trabajador para trabajar, valga la redundancia, eh, es del 50% a más de su cuerpo, ¿no? Solo así procede. ¿Cómo presentar correctamente la denuncia ante SUNAFIL? Hay que mencionar que la denuncia la puede presentar un trabajador, un ex trabajador, una organización sindical, cualquier persona que advierta vulneración a derechos laborales. La reserva de identidad es un derecho que tienen los trabajadores, pero no procede en ciertos casos. Por ejemplo, si tú denuncias verificación de despido arbitrario, tienes que levantar tu reserva. Tenemos que identificarte frente al empleador. Otorgamiento de constancia de cese. Si la empresa no te entrega tu carta de cese para la liberación de tu CTS, tienes el derecho a realizar el trámite en la SUNAFIL, para que sea la SUNAFIL quien te lo emita. Pero tienes que levantar tu reserva de identidad. Si eres ex trabajador, también levantas tu reserva de identidad. Y si se requiere para cualquier caso especial, por ejemplo, si es hostigamiento laboral, si es hostigamiento sexual, si es discriminación remunerativa, te tienes que identificar. No cabe la reserva de identidad. Y de los requisitos de la denuncia, pues tienes que precisar tu nombre completo, tus apellidos, tu DNI, tu domicilio, tu correo, tu teléfono. Tienes que detallarme las razones de la denuncia, cuáles son los hechos. Y también tienes que precisar si es que esta denuncia ya la presentaste, por ejemplo, en el Poder Judicial. Si es que esto lo hiciste anticipadamente y es la misma materia e involucra las mismas partes, no podemos abocarnos porque habría un abocamiento indebido de la causa que ya se viene ventilando en el Poder Judicial, ¿no? ¿Y cómo hacemos la denuncia? Pues ingresamos a la página web www.gov.p /Sunafil, denunciar incumplimientos, le damos un clic y luego ingresamos la denuncia virtual. ¿Qué régimen laboral son ustedes? 728, régimen privado. Escogemos decreto legislativo 728. Ya me llegó la hoja de ruta a mi correo. ¿Cómo le hago el seguimiento? Ingresas otra vez a la misma página web de Sunafil y le das en seguimiento de trámites. No tengo tiempo para hacer eso, mejor llamo. ¿A qué teléfono te puedes comunicar? Pues al 01-390-2800, opción 2, que es nuestro call center para que puedas hacer tus preguntas, tus consultas relativas al estado de tu trámite o cualquier otra pregunta que también quieras hacer en materia laboral. El horario de atención de los especialistas es de 8:30 a 1 de la tarde y de 2 a 5:30 de la tarde.
Bueno, para terminar, les invito a descargar el aplicativo Sunafila en tus manos. Esto es una herramienta en el celular que te va a permitir registrar tu denuncia, consultar el trámite de tu denuncia, identificar a los inspectores que están llevando tu caso y no te olvides, verifica tu chamba que te va a permitir saber si estás o no estás en la planilla electrónica. Recuerda que tus datos están resguardados. Aquí sí, no te preocupes, la empresa no va a saber que estás haciendo la pregunta. Así que tranquilo, haces tu consulta y si verificas que no estás en planilla o no lo estás desde el día uno, tienes que hacer tu reclamo porque eso es incorrecto. Sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Disculpen la demora. He tratado de explicar todo con sumo detalle. Gracias por la comprensión. Les doy el pase, por favor, para la ronda de preguntas que hubieran respecto a este tema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ana Alejo, por su explicación y sobre todo por el detalle de la información sobre este webinar que es de derechos laborales de los trabajadores. Vamos a empezar rápidamente con la ronda de preguntas ya que estamos corriendo contra el tiempo justamente por su horario. Penélope Bermúdez consulta si solo se requiere personal por proyecto, también debemos realizar contrato, así sea su participación en el proyecto por 15 días o una semana. Efectivamente, tiene que haber un contrato porque es un contrato básicamente temporal. Si es que vamos a contratarlo a plazo indeterminado, no requiere, puede ser un contrato verbal. Pero si es que va a ser algo temporal por un proyecto, una fecha, un tiempo específico, tiene que cumplirse en estricto, en todo caso, con la contratación por obra determinada o servicio específico y tiene que ser sujeto a modalidad. Tiene que haber un contrato por escrito, necesariamente. Perfecto, doctora Ana Alejo. Aide Echarri consulta, ¿los contratos tienen que ser físicos o pueden ser documentos virtuales? De ser esto último, ¿qué criterios deben guardar para garantizar su legalidad? Bueno, un contrato de trabajo, por así decirlo, ya sea físico o virtual o digital, vamos a decirlo así, es totalmente válido. Mientras contenga la suscripción de ambas partes que responde a la libre voluntad de ellas, no hay ningún problema. Nosotros no necesitamos que sea un documento estrictamente físico, así que como tal es absolutamente válido. No se olvide, y algo que antes de pasar a la siguiente, hay que entregar el contrato. Si es físico o es virtual o es digital, no hay que olvidar la obligación de entregar este documento a la otra parte, por supuesto. Sí, es una obligación que también se debe cumplir. Bajo cargo de recepción. Ojo, no solamente enviársela por correo y ya, ¿no? No, tiene que ser con cargo de recepción porque es algo que nosotros en un caso específico vamos a fiscalizar. Si el trabajador lo ha recibido con fecha, hora, su nombre y su firma. ¿Sí? Perfecto, doctora Ana. Consulta de Evelyn Galindo. ¿Hay obligación de registrar el inicio y fin del refrigerio? No. A ver, entendamos que como quiera que el refrigerio está dentro de la jornada de trabajo y si la jornada de trabajo es de 8:30 a 5:30, por ejemplo, ya debería estar ahí incluido lo que es el horario de refrigerio. Se sobreentiende que ha sido otorgado. Así que no habría ningún problema. Ustedes, de todas maneras, si gustan, pueden hacer que los marquen los trabajadores, pero si no, no hay problema, realmente. Perfecto. Y la última consulta, ¿las horas extras deben ser autorizadas por el jefe inmediato o por gerencia? Excelente pregunta. No. Hay que rescatar que las horas extras se presumen. No requieren una autorización o la acreditación, ¿no? De una autorización por parte de gerencia, de recursos humanos, no. Puntualmente doy un caso. Yo voy a una empresa y le pido el registro de control de asistencia. Y lo que yo veo es que el trabajador tiene en un mes, por ejemplo, de lunes a viernes, 2 horas extras, 3 horas extras, 5 horas extras. Yo no tengo la necesidad de pedirle a la empresa que a mí me acredite que esas horas extras fueron autorizadas. Yo tengo que presumir que esas horas extras fueron autorizadas tácitamente. Y hay una norma, no lo tengo ahorita a la mano, pero hay una norma específica, un decreto específico que señala la presunción en el otorgamiento de las horas extras. ¿Cuál es la recomendación entonces? Si tú eres un empleador que no quiere pagar horas extras y es absolutamente válido, porque tú estás obligado, en todo caso, mejor dicho, tu trabajador está obligado a cumplir su jornada nada más y tú no quieres pagar horas extras por lo que tú no sabes si realmente el trabajador se queda a trabajar o a hacer otra cosa, aplica medidas
para evitar que el trabajador se quede. Eso es absolutamente válido y también lo dice la norma, solo que no lo tengo en la mano para darte la base legal en este momento. Pero la norma señala de que puedes adoptar medidas para evitar que el trabajador se quede, ya sea ingrese antes o se quede después de la hora de su jornada o el término de su jornada. Esto te puedes apoyar, por ejemplo, con el personal de seguridad de tu empresa para que hagan un recorrido en las instalaciones e inviten a los trabajadores a retirarse porque no tienen autorizado quedarse. Eso es válido, por ejemplo. Pero si yo como fiscalizadora de la SUNAFIL veo tu registro de control y veo que hay horas extras, yo voy a presumir que esas horas extras fueron validadas, otorgadas por el empleador, por ende tienen que ser pagadas. Tienen que ser pagadas. Gracias. Creo que eso sería todo. Sí, doctora Ana, justo acaban de hacer otra pregunta que es la Sí, última claro. y les agradecería justamente que las demás consultas es que haya, en este caso por parte de los asistentes, escaneando el código QR que justamente está proyectando la doctora Ana, puedan realizar las consultas debidas, por favor. Nicole Valdión consulta, ¿qué pasa si no se da el descanso después de los 6 días de haber laborado en feriado y me quieren hacer firmar algún documento en el que me dan el descanso 2 semanas después? ¿Esto es viable? No es viable. De ninguna manera. No lo tienes que aceptar. Eh, no se trata de ser conflictivo, ¿no? Se trata de simplemente actuar conforme a derecho. Y ese es tu derecho. Tú podrías simplemente señalar la base legal y yo creo que la empresa no tendría nada que decirte, porque lo dejaría sin argumentos al empleador, específicamente a recursos humanos. Es más, recursos humanos ahí se está poniendo en un aprieto. ¿Por qué? Porque si en caso, no sabemos, ¿no? Puede existir una fiscalización y nosotros verificamos de los documentos, ese documento justamente donde se pacte que se le da el descanso sustitutorio a la trabajadora, es decir, no se respetó lo que dice la norma de la misma semana y se le dio 2 semanas después, ya la empresa ahí cometió una infracción. Quiera o no, va a tener que ser sancionado. Entonces yo digo, ¿por qué te complicas? Págale y evita problemas. A futuro, no te arriesgues a que pueda ser fiscalizado y pueda ser sancionado. Nosotros fiscalizamos justamente el cumplimiento de las obligaciones laborales en apego a las normas. Y la norma es bastante clara. Dice misma semana. No cabe justificación para que esto no se cumpla. Ok, se te pasó el tiempo, no pudiste darle en los 6 días posteriores, entonces paga porque la norma claramente lo dice. De no dar el descanso sustitutorio, corresponde el pago de la remuneración, en este caso triple, en favor de la trabajadora. Cumples con la norma, le pagas a la trabajadora y si enfrentas una fiscalización posteriormente, no vas a tener temor a que te puedan observar una situación así. Entonces, señala la base legal. Estimada, la base legal te la señalo, es este artículo 3, decreto legislativo 713. Podrías refutar la propuesta, en este caso de la empresa, y decirle, de acuerdo al artículo 3, esto no es posible, el decreto legislativo 713 señala expresamente esto, cita la norma. Y creo que con eso no va a haber de otra que la empresa tener que reconocer que te tienen que pagar, que es lo que corresponde. No estás obligada a firmar nada, ojo, nosotros no estamos obligados a firmar nada sin haber recibido incluso el previo asesoramiento. Yo siempre recomiendo, en lo laboral sobre todo, nunca firmemos documentos sin saber lo que estamos firmando. La recomendación siempre es preguntar y siempre, insisto, tenemos los canales como el call center de Sunafil. En algún tiempo yo he trabajado en call center de Sunafil, en algún momento de toda mi trayectoria trabajando en Sunafil y he atendido muchas personas en sus múltiples dudas. Créanme que van a ser bien atendidos, bien asesorados sobre la situación que vienen pasando y obviamente tomarán la mejor decisión, pero con el mejor asesoramiento posible de nuestra parte, ¿sí? Así que no tengan temor en llamar, porque estamos para eso, para servirlos, somos servidores públicos, así que tienen a la mano el call center, es una vía gratuita y está en un horario accesible de 8:30 a 5:30 de la tarde, lunes a viernes. Los invito a que hagan las consultas o las dudas que puedan tener. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, doctora Ana Alejo Pajuelo, por su explicación. Agradecerles a todos justamente por su asistencia y nada, comentarles que la grabación y la presentación justamente de esta capacitación virtual se estará compartiendo en los próximos días a los correos con los cuales se haya registrado en el momento de su inscripción a este webinar. Sí, no sé si quisiera dar algunas palabras de finalización, doctora Ana, para poder ya cerrar el webinar, por favor.
Sí, muchas gracias, Joseph, por el apoyo durante la charla y la asistencia, de verdad, bastante oportuna de tu parte. Agradecer a todos los que se han conectado, los participantes. Muchas gracias por sus comentarios. Espero haber sido clara en toda la explicación brindada. A mí me apasiona mucho el derecho laboral. Es mi especialidad y me encanta dar a conocer o transmitir información lo más claro posible en beneficio de los trabajadores y también de los empleadores, porque un empleador bien informado hace lo correcto y eso, por supuesto, beneficia a los trabajadores. Así que encantada de participar en futuros eventos para nuestros amigos de Offices. Para mí es muy placentero poder ayudarlos y contribuir de alguna manera en esta información en temas laborales. Muchísimas gracias. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto. Gracias. Gracias a todos, cuídense y nada, en un próximo viernes los esperamos con mucho gusto. Gracias, cuídense.